Queridos hermanos, yo creo que si vivimos de esa manera, que nuestros ojos únicamente vean lo que Dios quiere que veamos y no estar viendo cosas que no debemos, que nuestros oídos únicamente escuchen cosas que agradan al Señor y no estar escuchando chisme, murmuración, que nuestras palabras hablen únicamente lo que Dios quiere que hablemos. Eso es poderoso, poderosísimo. Esa es la gran pregunta. ¿Tiene Jesús nuestra atención? Él entró a Jerusalén para captar la atención de la gente y decirle: hay un propósito por el cual estoy aquí. Tome su Biblia y vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Hoy es un día muy especial. Es un día en el cual hace 2000 años, en este día, un día como hoy, el domingo antes de la crucifixión de Jesús, Jesús entró a Jerusalén. El día de ayer, hace 2000 años, el día de ayer Jesús fue a la casa de Lázaro, a quien había resucitado, en Betania, y estuvo en Betania con Lázaro, con María y con Marta. Y el día siguiente, que era el domingo, como hoy, él entró triunfalmente a Jerusalén. Y este domingo, el domingo antes del domingo de resurrección, es conocido como el domingo de Ramos. El mundo lo celebra, el mundo lo reconoce como el domingo de Ramos, pero muchas veces en la iglesia no lo celebramos o no hablamos mucho de lo que sucedió ese domingo, porque está opacado por el domingo de resurrección. Y claro, el domingo de resurrección es grandioso. Si Jesús no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, nos dice la palabra del Señor. Lo que hace que el cristianismo tenga solidez, que sea verídico, que tenga algo genuino, es que Jesús resucitó. Jesús es el único líder que ha resucitado. Nadie más de ningún líder de ninguna religión jamás resucitó. Jesús resucitó. Entonces el domingo de resurrección no es cosa pequeña, es cosa grandiosa. Pero no podemos tener el domingo de resurrección sin antes tener el domingo de Ramos. Entonces, ¿qué significa el domingo de Ramos? ¿Qué significa este domingo hoy para la iglesia cristiana? Bueno, la entrada triunfal es donde Jesús entra a Jerusalén y conocemos, como le acabo de mencionar, como el domingo de Ramos. Es el domingo antes de la crucifixión de Jesús. Y la historia de la entrada triunfal es uno de los pocos incidentes, escuche, que se registra en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la historia y la vida de Jesús, y lo hacen de perspectivas distintas. Y hay ciertas cosas, muy pocas, pero hay ciertos incidentes o ciertas cosas que los 4 evangelios mencionan. Por ejemplo, para que tenga una idea, de todos los milagros que hizo Jesús, de todos los milagros que hizo, Mateo habla de unos, Marcos de otros, Lucas de otros, Juan de otros, pero hay solo 2 milagros que los 4 evangelios mencionan. Uno es la alimentación de los 5,000 hombres, y el otro milagro es la resurrección.
de todos los milagros que hizo Jesús, solo 2 mencionan los 4 evangelios. Este relato de la entrada triunfal, este relato del domingo como hoy, antes de la crucifixión, los 4 evangelios también lo mencionan. Significa que de todas las cosas que hizo Jesús, este día, este acto de entrar a Jerusalén es una de las cosas más significativas. Es extremadamente significativo. Y celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión y ese evento tan trascendental. El Domingo de Ramos a menudo, como le mencioné, se pasa por alto porque queda eclipsado por el Domingo de Resurrección. Y es importantísimo el Domingo de Resurrección. Sin embargo, este domingo y lo que sucedió ese domingo, que conocemos como el Domingo de Ramos, tiene una importancia extremadamente significativa. Jesús entró a Jerusalén, entró sobre lomos de un pollino, de un asno prestado, y lo que sucede es que cuando Jesús hace eso, está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, donde el profeta dice: gózate, oh Sión, refiriéndose a Jerusalén, gózate, oh Sión, porque tu rey viene entrando. Y varias cosas de ese día fueron el cumplimiento de la profecía o palabras proféticas de diferentes tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús entró, el pueblo salió a recibirlo y el pueblo aclamaba diciendo: Él es el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana gritaban, que significa el Salvador, el que salva. Aquí viene el que nos salvará. Este evento no fue accidental. Jesús había hablado de que Él entraría a Jerusalén. Le dijo a los discípulos antes de entrar, les dijo lo que iba a suceder. Era parte del gran plan de Dios. Y este Domingo de Ramos se define como el día en que el propósito de Jesús se declaró a todo el mundo, a Jerusalén y a nosotros hoy en día también. Y quiero que leamos el relato, está ahí en Juan capítulo 12, empezando en el versículo 12. Juan 12:12. Al día siguiente, esas palabras son importantes porque está hablando lo que sucede anterior, es el sábado. Al día siguiente es el domingo, el día como hoy. Cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta, esta es la fiesta de Pascua, vino a la fiesta, tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaba a gritos: Hosana, Hosana, que significa sálvanos, Dios nuestro. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14. Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Esa es está haciendo referencia a la profecía de Jesús. Versículo 16. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio. Hay muchas cosas que no entendemos nosotros. Hay muchas cosas que al estudiar la palabra y al caminar con el Señor no vamos a entender. Si los discípulos no entendían ciertas cosas, imagínense nosotros. Y hablaré un poquito más de esto más adelante.
Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que estas cosas le hicieron a Él. La gente que estaba con Él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también la multitud salió a recibirle, porque oyó que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí: vean que nada ganan. He aquí el mundo se va tras él. ¿Por qué el Domingo de Ramos? ¿Qué significa para nosotros y qué significaba para este pueblo ese domingo y esa acción de Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús de entrar a Jerusalén? Hoy quisiera compartir con usted lo que yo veo en ese pasaje que acabamos de leer. Hay tres cosas que la Biblia nos enseña acerca del propósito por el cual Jesús entrara. Imagínese qué interesante que el domingo antes del viernes que fuera crucificado, toda Jerusalén salió a decirle: aquí viene nuestro rey, aquí viene el que nos salva. Y están en la calle gritando, con palmas, dándole la bienvenida, como si fuera un rey que está regresando de una guerra, un rey triunfante que viene entrando a la ciudad de su pueblo. Así reciben a Jesús ese domingo, y qué rápido cambia la opinión de la gente. Que el viernes, 5 días después, lo están crucificando. Eso también vamos a ver. ¿Cómo es que la gente cambia tan rápido? Y aquí hay un gran mensaje, queridos hermanos, para la iglesia de hoy en día. Y quiero extraer 3 verdades acerca de este pasaje. ¿Por qué entró Jesús a Jerusalén? Número 1, lo primero, entró para traer atención a su propósito. Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal era para traer atención al propósito por el cual Él estaba en la tierra. Él no trajo atención a sí mismo, sino a su propósito, a su destino. Se había profetizado en el Antiguo Testamento que esto sucedería, que el Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, entraría a Jerusalén de esta manera. Y Jesús, al entrar, está llamando la atención a ese acto, a esa palabra, a esa profecía, a ese propósito de Dios. Él trajo atención no a Él mismo, sino a su propósito, a su destino y al nuestro también. Jesús declara aquello allá cuando quiere llamar la atención a todo lo que está sucediendo. Dice que la gloria del Padre y la esperanza de la vida eterna es lo principal por lo cual Él está en la tierra. Y se lo había dicho a los discípulos. Mire lo que dice Juan capítulo 17. Vamos a regresar en unos momentos a Juan 12, pero avance al 17. Quiero que vea esto. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo
para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra. Ahí está el propósito. Yo no vine a farandular aquí en la tierra, vine a cumplir tu propósito. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Le está diciendo Jesús al Padre: el propósito tuyo por el cual yo vine a la tierra, lo cumplí. Cumplí tu propósito, cumplí tu misión para mi vida. Yo no estoy aquí cumpliendo mi misión, haciendo lo que yo deseo, cumpliendo mi voluntad. Recuerde en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: si es posible que esta copa pase, si es posible que hagamos esta cuestión del sacrificio, de la muerte en la cruz, de alguna otra forma, hagámoslo de esa manera. Prefiero yo no morir en la cruz. Si es posible, cualquier manera. Y luego dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas que Dios nos pide que a veces no nos agrada. Hay cosas que Dios desea de nosotros que no siempre nos agrada, pero siempre para nuestro bien. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha estado tan enfermo, no sé, gripe o algo, y le recetan un jarabe y unos de esos que son tan amargos. Hace unos meses atrás Lucas estaba afectado y mire, costaba que bebiera él. Y por más que le decíamos que era bueno y que es bien sabroso, y le hacíamos nosotros como que qué rico, pruébalo, para nada. Sabía que el sabor era desagradable, pero ese jarabe le ayudó a mejorarse. Hay procesos, hay cosas en nuestra vida que Dios nos hace pasar para cumplir su propósito. Eso vino a hacer Jesús. En múltiples ocasiones Jesús dijo: yo no vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y aquí el Señor le dice al Padre: vine y cumplí tu propósito, ahora glorifícame. Y dice: glorifícame, restaura la gloria que yo tenía antes que crearas el mundo. Recuerde, Jesús nunca tuvo un primer día de existencia. Jesús siempre ha existido, siempre ha sido Dios, siempre será Dios, siempre estuvo con el Padre. Un Dios, no tres dioses, un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Siempre ha existido. Y cuando creó todo lo que existe, un día vino a la tierra y el Creador se hizo como su creación. Y aquí Jesús está diciendo: ahora sí, terminé el propósito por el cual me enviaste. Ahora restaura eso, regrésame a tu presencia. Glorifícame en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Jesús fácilmente pudiera haber llamado la atención a cosas equivocadas, como la fama, el poder, la riqueza,
la posición. Sin embargo, él decidió llamar la atención a su verdadero propósito y pasión: el redimir al ser humano. Queridos hermanos, yo sí creo que el caminar con Dios, el obedecer al Señor, produce la bendición de Dios. Yo creo eso, la Biblia lo enseña. Obediencia es igual a bendición. Obediencia es igual a bendición. Pero la razón que seguimos a Jesús no es por sus bendiciones, o no debe de ser. Es para cumplir el propósito de Dios. Entonces la pregunta que yo deseo que usted se haga hoy es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué me formó el Señor en el vientre de mi madre? ¿Por qué estoy en el planeta Tierra? Y usted puede empezar a hacer esas preguntas desde lo más amplio, desde el nivel macro hasta el nivel más personal, individual. Por ejemplo, usted puede decir: ¿por qué estoy en el planeta Tierra? ¿Por qué me creó Dios? ¿Por qué estoy en la tierra? Y luego hace la pregunta: ¿por qué estoy en Nicaragua? ¿Por qué le plació al Señor que yo naciera en Nicaragua? ¿Por qué quiere Dios que yo esté viviendo en Managua? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo viva en ese vecindario? Si nada es casualidad, ¿por qué allí en ese vecindario? ¿Por qué en ese barrio? ¿Por qué en esa comunidad estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y siga reduciendo. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué Dios permitió que yo fuera parte de la familia Alfaro? Alfaro Fairchild. ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué permitió Dios que yo naciera de una misionera en México y de un evangelista mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué esa familia? Y ahora, ¿y por qué? ¿Por qué Dios me dio los hijos que me dio? ¿Qué propósito tenía Dios en que yo me casara con Cristina y con los hijos que tengo? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para que yo pastoree esta iglesia? Para que yo le pastoree a usted. Uno lo puede ver de forma macro: ¿por qué estoy en la tierra? Pero también puede hacer la misma pregunta en cuanto a las diferentes ocasiones y diferentes cosas que suceden en nuestra vida. ¿Por qué entró Jesús a Jerusalén? Para revelar, para traer atención a su propósito. La gente, sin saber, gritaba: ¡salva! ¡Salva! Y le decían: salva a el Salvador del mundo. Imagínense. Sin saber, estaban declarando la salvación que venía en camino. La verdadera pregunta que todos nos debemos de hacer es esta: ¿tiene Jesús nuestra atención? ¿Tiene Jesús nuestra atención? Y cuando tiene nuestra atención, ¿qué vemos? Cuando Jesús tiene nuestra atención, ¿qué es lo que vemos? Ayer un líder de la iglesia, Hugo Antonio, me dijo: pastor, tuve un sueño con usted. Y yo le dije: ¿en serio?
Y me dice, sí, y asustado estoy, me dice, porque yo nunca sueño con usted. Jamás he soñado con usted. Pero dice, esta semana tuve un sueño. Y yo, pues ya yo la curiosidad, no, cuéntame qué pasó. Y al inicio, cuando lo dijo, no era como algo tan impresionante. Bueno, esa fue mi primera impresión. Pero me puse a pensar sobre eso y después le dije, ¿sabes qué? Necesito que me escribas lo que me acabas de decir, porque lo voy a mencionar en la iglesia. Porque va exactamente con lo que quiero enfatizar. Y me dijo, soñé con usted de que estábamos en una reunión de líderes. Y en la reunión de líderes estaba toda la congregación, todos los líderes de todas las filiales. Y usted nos dijo que nuestros ojos vean solo lo que Él quiere que vean. Que nuestros oídos oigan solo lo que Él quiere que oigan. Y que nuestra boca hable solo lo que Él quiere que hablemos. Y me desperté. Entonces cuando yo primero lo escuché, pensé, bueno, no es tan impresionante. Yo pensé que iba a soñar que me iba a ser un millonario o que me iba a ganar la lotería. Que mis ojos vean solo lo que Dios quiere que vean. Que mis oídos oigan solo lo que Dios quiere que oiga. Y que mis palabras digan únicamente lo que Dios quiere que yo diga. Y después lo detuve y dije, ¿sabes qué? De eso estoy hablando del propósito. El propósito de Jesús. Queridos hermanos, yo creo que si vivimos de esa manera, que nuestros ojos únicamente vean lo que Dios quiere que veamos y no estar viendo cosas que no debemos, que nuestros oídos únicamente escuchen cosas que agradan al Señor y no estar escuchando chisme, murmuración, que nuestras palabras hablen únicamente lo que Dios quiere que hablemos. Eso es poderoso. Poderosísimo. Esa es la gran pregunta. ¿Tiene Jesús nuestra atención? Él entró a Jerusalén para captar la atención de la gente y decirle, hay un propósito por el cual estoy aquí. Y si Jesús tiene nuestra atención, entonces ¿qué vemos? Entonces, ¿por qué entró Jesús a Jerusalén? ¿Por qué la entrada triunfante a Jerusalén? Primero, para traer atención a su propósito. Segundo, para traer comprensión a su propósito. No solo le interesaba a Jesús que supiéramos que había un propósito. A Jesús le interesa que entendamos su propósito, que hay una comprensión de su propósito. Y este es un mensaje que la iglesia de hoy en día en nuestro mundo necesita más que nunca. Entender el propósito de Dios. Y eso lo vemos aquí en el versículo 13 que leímos. Dice, la multitud tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaban a gritos, Hosana, que significa sálvanos, Dios nuestro. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente reunida sin saberlo declaró cuál era el propósito de Jesús: de salvar. De salvar. Ese es el propósito. Hoy el evangelio y la iglesia y el cristianismo se ha tornado en algo que muchas veces no cumple el propósito de Dios y de la iglesia. Sí,
Somos bendecidos, sí, queremos la bendición del Señor, pero el propósito de Jesús de venir a la tierra no era para bendecirnos. Su propósito no era para darnos una buena vida, una vida cómoda. No. Ese es uno de los grandes errores del evangelio de liberación. De que Jesús vino a tomar al pobre y hacerlo rico aquí en la tierra. No, porque hay muchas personas muy pobres económicamente, pero son ricos en la fe y en el Señor. Nos equivocamos cuando empezamos a desviarnos de lo que es el propósito por el que vino Jesús. Jesús mismo dijo: la misión mía, la razón que estoy en la tierra es para buscar y salvar lo que se había perdido. Y si Dios nos bendice en ese proceso y el camino, gloria a Dios. Pero lo que necesita nuestro mundo es la salvación. Y oramos por tantas cosas muchas veces que no tiene que ver con el propósito de Dios. Lo que nos debe de apasionar a nosotros es lo que le apasiona a Jesús. Debemos de estar nosotros desesperados durante la semana buscando a quién podemos invitar a la iglesia el domingo para que conozcan a Jesús. A nuestro círculo de amistad, estar constantemente invitando a personas que vengan al círculo de amistad para que conozcan a Jesús. Invitándole a los retiros, a las conferencias, a los eventos que tenemos para que vayan conociendo a Jesús, visitándoles en sus casas, orando por ellos para que conozcan a Jesús. Ese es el propósito del evangelio, que conozcan a Jesús. Y Jesús entra a Jerusalén para que sepan que el Salvador ha llegado. Ha llegado el Salvador. No llegó el que les iba a hacer ganar la lotería, el que los iba a hacer millonarios, el que le iba a hacer comprar la casa más grande de la esquina. No llegó el que les iba a dar el carro del año. Ninguna de esas cosas son malas. El problema es cuando eso es nuestro enfoque y no la salvación. El detalle es que toda esa gente que estaba ahí ese día estaban celebrando la llegada de Jesús, porque todos querían algo, todos estaban interesados en algo. Usted pregunta: ¿y cómo tanta gente en Jerusalén que lo recibió tan felizmente? 5 días después están diciendo: crucifícanlo, crucifícanlo. Una de las razones principales por la que mucha gente estaba equivocada y estaba ahí y equivocadamente dándole la bienvenida es porque creían que Jesús venía a salvarles, no de sus pecados, no espiritualmente, sino que venía a salvarles de Roma. Y cuando Jesús dijo: no, yo no vengo aquí para nada terrenal, mi propósito es celestial, la gente le dio la espalda. La iglesia se equivoca cuando se mete en cosas por la cual no fue diseñada. Y lo vemos aquí.
Necesitamos tener una doctrina y una teología bíblica y no lo que es popular, no lo que es la corriente del momento. Solo aquellos que permanecieron con Jesús verdaderamente prestaron atención y descubrieron, comprendieron su propósito al venir a la tierra. Se lo leí también en ese pasaje, lo leímos, el versículo 16. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio. Había tanta gente diciendo: llegó el que nos va a liberar de Roma, llegó el que nos va a dar nuestra independencia. Y hasta los discípulos, me imagino que creyeron eso. Y sabe, yo creo, yo soy de la opinión que esa fue la razón principal por la que Judas lo traicionó. Y hasta este momento Judas estaba emocionadísimo porque Jesús por fin iba a deshacer del poder romano sobre Israel. Y cuando Jesús dijo: no, yo no vine para eso, yo vine a salvar, Judas lo entregó. Y el versículo 16 nos dice: sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Él muere, resucita, y cuando asciende hacia el cielo, cuando es glorificado nuevamente con el Padre, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de estas cosas que le hicieron a Él. La verdad no es lo que dice la sociedad, no es lo que cree la sociedad, no es lo que piensa la sociedad. La verdad no es lo que la cultura dice, esa es la verdad. La verdad es lo que Jesús dijo es la verdad. Y uno puede desviarse si no tiene cuidado. Los discípulos no entendían esto. Hasta después dijeron: ahora entiendo. Atando cabos, ahora entiendo el por qué. No era un proceso terrenal para nada, era todo espiritual. La verdadera pregunta que debemos de hacernos todos es: ¿entiendo yo quién es Jesús y qué quiere hacer Él en mí? ¿Tiene usted una comprensión correcta de quién es Jesús? Le recomiendo que si usted no ha leído el libro de Philip Yancey, El Jesús que nunca conocí, se lo recomiendo. El Jesús que nunca conocí. Y él escribe y relata, dice: toda mi vida yo crecí en la iglesia y toda mi vida escuché de un Jesús que estaba ahí solo como mi gran sirviente celestial para hacer lo que yo pida, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y me di cuenta que ese no es Jesús. ¿Conoce usted el verdadero Jesús? ¿Y qué quiere hacer Él en su vida? Por eso entró Jesús a Jerusalén. Y la gente de esa multitud que comprendió la verdadera razón por la cual Él estaba ahí, después dijeron lo mismo que los discípulos: ahora entendemos. Los demás dijeron: acabamos con un charlatán. Creíamos que Él era nuestra esperanza, pero no era nuestra esperanza, porque solo miraban con ojos terrenales y no el pecado en su corazón. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén? Primero, para traer atención a su propósito. Segundo,
para traer comprensión a su propósito. Y la tercera razón que vemos aquí en este pasaje es para traer devoción a su propósito. Devoción. El versículo 19, al final de ese pasaje que leímos, dice: entonces los fariseos dijeron entre sí. Recuerden, los fariseos no son amigos de Jesús, más bien están buscando cómo destruirlo. Y yo creo que después de ese domingo dijeron: si no hacemos algo, ya esto se nos sale de las manos. Y por eso 5 días después lo crucificaron. Entonces los fariseos dijeron entre sí: vean que nada ganan. He aquí el mundo se va tras él. En otras palabras, ya no hay nada que podemos hacer aquí. Miren, todo el mundo lo sigue. Perdimos la influencia que teníamos sobre toda esta gente. Ahora están siguiendo a Jesús. Algunos siguieron a Jesús por lo que ellos pensaban que Jesús era: un libertador terrenal. Otros lo siguieron porque sabían que Él era el Salvador del mundo. Todo lo que Jesús hizo nos lleva finalmente a la cruz. Y es lo que vamos a conmemorar este miércoles. Le animo a que esté con nosotros. Vamos a reflexionar sobre las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, o 7 frases que dijo Jesús en la cruz. Este viernes, hace 2000 años, Jesús murió. Todo lo que hizo Jesús apuntaba hacia la cruz. Con razón dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo de la cruz. Es poder de Dios para salvar. Note que no dijo es poder de Dios para darnos una buena vida, una vida placentera, una vida cómoda, una vida happy. Para salvar. Para salvar. Nuestra esperanza está en esa cruz. En la cruz, queridos hermanos, nos enfrentamos con una decisión. O vamos a ser devotos a Jesús y su propósito, o vamos a seguir a Jesús por lo que Él nos puede dar. Recuerda cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en el desierto y tantas veces que habían rechazado a Dios. Dios le dice a Moisés: hasta aquí, no sigo un día más con ustedes, porque si sigo con ustedes los voy a matar a todos. Dígame si Dios no estaba frustrado. Y le dice a Moisés: pero lo que voy a hacer es esto. Como di mi palabra, y yo no miento, como di mi palabra que les daría Canaán, que les daría una tierra donde fluye leche y miel. Esa es bendición. Esa es la bendición de Dios. Como les prometí bendecirles. Y lo voy a hacer porque yo ni cambio de pensar y no miento. Entonces se los voy a dar.
Y lo que voy a hacer, Moisés, es que en vez de que yo vaya con ustedes, voy a mandar mi ángel. Y le empieza a decir lo que el ángel va a hacer. Mi ángel caminará enfrente de ustedes, abriendo camino. Mi ángel va a derrotar todas las naciones enemigas que se les van a oponer. Y cuando lleguen a Canaán, mi ángel les va a ayudar a entrar a Canaán victoriosamente y conquistar la tierra. Pero yo, dice Dios, no voy con ustedes. Yo aquí me quedo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: te doy todas mis bendiciones sin mi presencia. Te doy todos los beneficios de yo estar ahí sin estar ahí. Y Moisés dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y dónde estaban? En el desierto, en un calor más intenso que el calor de Managua, en un solazo, tierra árida, entre los escorpiones, entre las serpientes, en donde nada crece. Esa no era una tierra de fluye leche y miel, tierra áspera. Y Moisés dice: aquí estamos mejor que allá en la abundancia, si es que te tenemos a ti. Qué poderoso es eso. Yo temo que mucha gente hoy en día diría: está bien, Señor, dame aquello. Porque sucede. El Señor nos da un trabajo que nos paga mejor, pero ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia. No nos importa. Con que ganemos más. ¿Por qué me ven así? Es la verdad. Le dije a alguien en estos días: voy a orar por ti porque no te he visto en la iglesia. Y sé que le dieron un trabajo, un buen trabajo, que le pagan muy bien, pero así como le pagan, también le exigen. Entonces no tiene tiempo ni para la familia ni para la iglesia. Entonces lo vi y le dije: voy a orar por vos porque no te he visto en la iglesia. Y dice: ay, sí, pastor, por favor, lo necesito. Y le dije: sí, pero es que lo que voy a orar es que te corran, que te despidan. Y con una cara de indignación: ¿cómo no, pastor? Usted sabe que lo que necesitamos es la provisión de Dios para... Lo que está diciendo es que lo que necesito es la leche y miel. Moisés dijo: nada de eso importa si tú no estás. Lo mismo estaba diciendo la gente ese día en Jerusalén: queremos lo que nos puedes dar, queremos el beneficio de lo que nos puedes dar, sin tener un compromiso contigo. Parecería que está hablando del año 2024, ¿verdad?